Hola a todos, hoy nos acompaña el experto en inversiones inmobiliarias Jorge Danés. Voy a leer todo lo que has conseguido hasta ahora, Jorge, que veo que es mucho. Senior Coach en Alfeo Bardola Training Group, asesor y formador de agentes inmobiliarios, director de Grupo Presente y de la firma Casa Vida Inmobiliaria, cofundador junto a Alberto Conesa y Gemma Senén, que soy seguidora, me gusta mucho, del evento para inmobiliarios inconformistas Win Always, y CEO del Grupo Presente Inversiones. Y además de, como mucha gente te describe, una gran persona. Jorge, bienvenido a Flip Capital. Es un honor para nosotras contar hoy Gracias, contigo. gracias. Bueno, Y cuéntanos, si puedes brevemente, haznos un resumen de quién es Jorge y cómo ha sido tu camino hasta llegar aquí. vale, sí, bueno, daros las gracias, ¿no? A África y a ti por este ratito, así echamos a menos, ¿no? Echamos un ratito de entretenido y si podemos aportar algo de valor, pues mejor que mejor. Bien, dentro de a mí no me da mucha vergüenza muchas veces hablar de las cosas que hace y tal, porque tampoco encuentro que hablar del currículum que tiene, pues te valga para algo, ¿no? Al final lo que trata es que la gente te conozca y ahora con las redes sociales y todo, pues cualquiera puede interactuar contigo. Yo siempre prefiero que si alguien tiene alguna duda o algo, pues escriba y me pregunte directamente. Realmente yo llevo casi 14 años en el sector dedicado a las inversiones inmobiliarias y a la intermediación, a la creación de agencias. He tenido mis propias franquicias inmobiliarias, las tengo ahora mismo. Tengo una consultoría estratégica dirigida a negocios inmobiliarios. Tengo una financiera que da créditos inmobiliarios y obviamente hacemos inversiones desde hace muchos años y ahora estoy un poco más ligado también con los temas formativos a través de la empresa de Alfio y va muy ligado a que formamos a gente para que posteriormente esas personas pues inviertan también o nos ayuden a invertir en sus propios proyectos, donde yo colaboro activamente en esos proyectos de inversión, sobre todo inmobiliarios, aunque también hay algún otro de business. Y los formo porque cuando los formo entienden mucho más cuál es mi filosofía y me crean proyectos que son mucho más en línea con lo que a mí me gusta, ¿no? Antes intentaba invertir con gente fuera de mi entorno y era un caos porque cada uno lo hace de una manera, evaluaban las cosas muy mal. Entonces, el formarlos ahora me permite tener más facilidad de inversión en ciertas áreas donde antes me era imposible Qué buena llegar, ¿no? estrategia. Sí, sí, sí. Si Me los gusta formo, eso. Es que eso es bueno. Entiendo a lo que te si, refieres. claro, si los formo no tengo que estar haciendo su trabajo, ¿no? Al final Sí. ellos me mandan, como digo yo, el Excel que a mí me gusta, ¿no? Y el que me hace ver y entender a mí si es una buena inversión para poder colaborar, ¿no? Hacemos muchos contratos de cuentas de participaciones, compramos activos de muchos tipos y siempre, bueno, como una especie de juego porque no es mi objetivo vital el, el ser el maestro de las inversiones ni nada de esto, pero de algo hay que vivir y es verdad que se vive muy bien gracias a este tema, ¿no? Entonces me enfoqué justamente en el sector inmobiliario. De otras cosas no sé, no me preguntéis de bolsa ni commodity ni nada, que tengo conocimientos muy básicos. Pero de inmobiliaria, gracias a Dios, pues por todo el tiempo que llevo, sí algo sí sé. Y de lo que más orgulloso estoy, pues no es nada de eso, sino que soy padre de 3 niños fantásticos y vivo una vida muy relajada, muy serena, muy, muy tranquila, muy lejos de lo que es el bullicio total aquí en Málaga. Y eso es de lo que más orgulloso estoy. Lo demás es un juego que se me da relativamente bien, pero algo podemos aportar. Así que aquí estamos hoy para lo que te haga falta, ¿vale? Muy bien, muy buen Muy bien. resumen. Jorge, sabemos que eres un experto en la estrategia de inversión en proindivisos, que es el tema que nos gustaría tratar hoy. Y de hecho, conocemos que hay empresas que se dedican exclusivamente a comprarlos, solamente a eso. Y como nos gustaría enfocar el canal para ayudar a la gente que nos ve a conocer un poquito más de las diferentes estrategias de inversión. Y en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de entrar en este tipo de inversión de proindivisos, pero la verdad es que no conocemos bien cómo. Te voy a poner un ejemplo, porque hace unas semanas un heredero nos ofrecía su parte de herencia, un 11,7% proindiviso, de la nuda propiedad de una herencia, en este caso era la legítima, y nos lo vendía por 700 euros de la parte de la vivienda y la parte de la plaza de garaje.
una vivienda que estimamos que cuesta unos 170.000 euros. Cuéntanos para que podamos entender un poco más sobre esta estrategia de inversión y sobre todo para qué detalles tenemos de tener antes de lanzarnos a comprar para saber cómo hacerlo. Bien, los proindivisos es uno de los grandes desconocidos para la gente que se dedica a las inversiones de manera, digamos, no profesional, ¿no? Que hacen algún flip y demás, lo más común, ¿no? Hacer compras-ventas, alguna intermediación. Pero el proindiviso, al igual que las subastas, en las cuales también yo tengo el enfoque puesto, son los grandes desconocidos, porque hay algunos pequeños temas legales detrás que hay que saber y después estar bien acompañado como en todos los puntos de inversiones que podemos tocar, ¿no? En el tema del proindiviso, lo primero que hay que entender es qué es exactamente, porque yo veo muchas empresas que dicen, compramos tu proindiviso, sin darse cuenta que el consumidor normal no sabe ni siquiera que tiene un No sabe ni proindiviso. qué es. Claro, yo no sé que soy propietario de un proindiviso. Yo soy propietario de una parte de una vivienda que posiblemente no puedo usar o que sí puedo usar si tengo el uso y disfrute y demás, ¿no? Pero no lo sé que se llama proindiviso. Por lo tanto, si voy a buscar en internet, quiero vender mi parte de mi vivienda, tendrías que estar muy bien posicionada en esas palabras porque proindiviso no lo conoce casi nadie, ¿no? Realmente el proindiviso es cuando tenemos un bien inmueble, bueno, un bien que no podemos dividir. Puede ser también un vehículo, un coche, ¿no? Pero realmente nosotros nos centramos en los bienes inmuebles. Un bien inmueble que no se puede dividir, ¿vale? Justamente, ¿ok? Porque como dividirse se puede dividir, pero si, por ejemplo, te separas de tu pareja, no es que una se va a quedar con el baño y con la cocina y tú te puedes quedar con el dormitorio y la terraza, ¿no? Entonces es indivisible, por eso se llama proindiviso. Es un derecho que tú tienes sobre el bien y lo puedes transmitir, tienes la posibilidad de poder transmitirlo, ¿no? El Código Civil te permite transmitir ese derecho a otra persona. Cuando una pareja o una herencia, como es el caso que tú me estabas proponiendo, donde tiene un 11,7, quiere decir que tiene otros varios herederos, no sabemos, no me has comentado exactamente cuántos, porque... 2 más, en este caso habían 2 más. A él le ha tocado el 11,7 de la legítima porque realmente en la herencia pues a los otros le dieron más parte. Se entiende claramente que ya por esa injusticia creada por el que se dio la herencia, obviamente habrá un mal rollo entre ellos, que es lo que suele pasar, en la venta de proindivisos y por eso se quieren deshacer de este tema. Cuando tenemos un proindiviso tenemos dos opciones, o llegar amistosamente a un trato con los demás comuneros, ¿vale? Decir, oye, mira, os compro vuestra parte o me vendéis vuestra parte. ¿Qué sucede? Que el orgullo del ser humano está muy por encima de todo esto, ¿no? Y ahí perdemos el raciocinio y la lógica. Entonces ya no vemos el negocio, sino vemos el queremos hacerle daño a la persona que está al otro lado, el otro comunero, ¿no? El que está a medias con nosotros porque se quiere aprovechar de mí, porque mi padre lo quería más, porque es un divorcio y él se fue con otro y yo me fui con aquel. Bueno, se montan unos líos espectaculares, ¿no? Frente a los proindivisos. Entonces ahí entra el orgullo, el ego. Y cuando entra eso, todo lo demás, los números, los Excel, la lógica, acaba. ¿Qué sucede? Que ahí entra un mediador, que suele ser un juez, ¿vale? Y en esa mediación el juez termina peritando el inmueble y si no es capaz de poner de acuerdo a todas las partes para llegar a un acuerdo justo que los beneficie a todos, que es muy complejo eso, termina subastando el inmueble que se termina vendiendo pues, por un precio inferior y además tienes que asumir todos los gastos del juicio hasta llegar a la subasta, el embargo. Y si tú eres uno de los comuneros que quieres quedarte con la parte de tus hermanos, como en el caso de la herencia, podrás entrar dentro de la subasta y tienes prioridad frente a los otros pujadores, ¿no? Pero ya obviamente entras en una puja, ¿vale? Más posterior, donde podrás comprarle a las otras participaciones, a los otros comuneros que están en cuentas contigo, pero lo haces en subasta, después de un montón de tiempo y después de un montón de gastos judiciales que has puesto. Bueno, pero como el orgullo, como te digo, suele estar por encima, preferimos la guerra a la paz. Entonces, a llegar a suelen un ir a acuerdo, guerras. que sería más sencillo. ¿Y los gastos, Jorge?
¿Los pagan digamos, los propietarios o lo paga... ¿Quién Pagan paga todos sus gastos porque entre te tienes que todos? defender, claro. Tú tienes, cuando hay un pleito, obviamente, tienes que defenderte de la otra parte que te está obligando a vender, ¿no? O a vender o a dividir, la fórmula que sea, ¿no? Pues tú puedes comprar también la parte de los otros. Entonces se genera, pues al final, lo que te decía, un mal rollo impresionante entre todos los comuneros. A la hora de poder dividir de manera adecuada y que todo el mundo salga ganando, alguno de ellos, ¿vale? Por quitarse este embrollo de encima, decide vender su parte del proindiviso, como ha pasado Que con es esto, en este caso. que es en este caso. Obviamente, cuando vendes una parte de un proindiviso no puedes evaluar el inmueble como lo valorarías una oferta de mercado normal, porque el que está comprando con un problema que va a tener que solucionar. Entonces, obviamente, tienes que rebajar bastante el precio. Estamos hablando de rebajas del 60 y el 70% de un valor, o incluso más, como puede ser el caso que tú nos estás comentando, ¿no? Y el que entra, el nuevo comunero que entra, es el que va a intentar hacer lo que a ti no te apetecía realizar con tus hermanos o con tus parientes o con los otros comuneros que tengas, ¿vale? Por los motivos que sean. Entonces hay dos partes que se deben de realizar. Primero, la parte amistosa, es decir, se comunica si queréis comprarlo, ¿vale? Vamos a ponernos ya Sí, que vamos ustedes al estáis a caso. punto Vale. de comprar esto. ¿Cómo tendréis que realizar esa actividad? Lo primero es que tenéis que notificar a las otras partes vuestro interés en la compra. Esto lo dice el Código Civil, ¿vale? El 1512, me parece, del Código Civil, nos indica efectivamente que tienes que notificar a las partes porque ellos tienen el derecho de tanteo y retracto. Pues no me gusta hablar con este tipo de palabras porque Por si... a lo mejor mucha gente no lo entiende. El derecho de tanteo y retracto es que los otros comuneros tienen la posibilidad de decir, oye, que esto, el primero en poder elegir comprarlo al precio que les ha ofrecido al nuevo comprador, soy yo. Entonces, tengo derecho de pagarle lo que ha pagado y los gastos que haya tenido y quedarme con la parte, porque obviamente yo tengo ese derecho legal, ¿vale? A ser parte ya de la comunidad del bien, ¿no? Entonces se ejecuta de esa manera. Tú tienes que notificar de forma fehaciente al resto de comuneros y los comuneros después tienen un plazo de 9 días posteriormente a que se haya ejecutado la compraventa para tener el derecho de tanteo y retracto. ¿Qué sucede? Salvo en Cataluña e Islas Baleares, que es diferente, en el Código Civil indica que hay 9 días después de que te enteres de que tu vivienda se ha vendido a un nuevo, o sea, que la participación de tu vivienda, de ese proindiviso, se ha vendido a un nuevo propietario. Pero ni notario ni registro tienen la obligación de notificar a los otros comuneros de eso. Entonces ahí hay un vacío legal bastante grande, porque tú puedes notificar o no, porque 9 días después el problema de que alguien venga y te pague lo que tú has pagado se va a eliminar. Claro, vaya. ¿Y quién pide nota simple de su casa cada 9 días? Que es Eso no muy lo hace poco, ¿no? nadie. Un plazo muy corto, Muy vaya. poco. En Cataluña, por ejemplo, estamos hablando de que hay un derecho de tanteo y retracto de 3 meses, si no se notifica. Y de 1 mes si se ha notificado para que tomen decisiones si se lo quedan o permiten el traspaso al nuevo comunero. Entonces, ahí es distinto. Pero en el resto de España es así. Entonces, muchas veces ni se notifica. Se va a notaría, se compra el bien y se esperan 9 días para evitar el derecho de tanteo y retracto. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién se entera de que tú has comprado en una notaría y tal, una parte de tu servicio? Cuando te quieres enterar han pasado más Ya de han 9 días pasado... Y y ya tienes después a que la y persona. pasan esos 9 días, Jorge, Sí. y entonces, ¿qué haces? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Esperar Nada. las...? Bueno, una vez que tienes los 9 días, lo que yo recomiendo es ponerse en comunicaciones con los otros propietarios de manera siempre amistosa y normal, ¿no? Y decir, oye, el problema personal que teníais con la persona que tenía esta participación, ya no lo tenéis, ahora soy yo. Yo estoy dispuesto a comprar el bien o a vender mi parte para vosotros a este precio, ¿no? Ahí es donde tendrás que haber hecho Claro, previamente ya tus ver. cuentas, valoraciones de mercado, ya entraríamos más en profundidad sobre cómo evaluar un inmueble y demás, ¿no? Entonces, la otra parte le das un plazo prudencial para que puedan tomar una decisión y si no la toman, pues entonces cuando tú empezarías el proceso judicial para obligarlos a realizar esa compraventa, ¿vale? Entonces,
o lo terminas comprando en subasta si no se ponen de acuerdo, o terminas vendiendo tu participación al precio que habéis acordado, ¿no? Como has comprado a un precio bastante barato, casi un 70% menor del mercado, la ganancia siempre existe, ¿no? Siempre es. Un consejo que sí os doy es que en el momento que entréis en relaciones con esa persona que quiere vender ese proindiviso, como vais a tener que llevar algunos trámites como la notificación fehaciente, que es un burofax, que ya tiene un coste y que además hay que redactar de manera adecuada, yo os recomiendo tener un contrato ya directamente con este vendedor de proindiviso para que en caso de que la parte contraria, ¿vale?, termine llegando a un acuerdo amistoso gracias a vuestra intervención, ustedes tengáis unas ganancias obviamente de esa venta, ¿vale? Porque si no, vas a hacer todo el trámite, vas a ayudar a una persona que es incapaz de ponerse de acuerdo con los otros herederos de forma normal, sin una persona que le intermedie o que le medie, y puede ser que les haga llegar a un acuerdo y tú solamente hayas perdido tiempo. Bastante injusta la situación, ¿no? Entonces, tanto para el derecho de tanteo y retracto que ellos tienen, como para notificarlos y hacer todo, guárdate siempre las espaldas de ese porcentaje que te va a hacer tu ganancia, ¿no? Muy buen consejo, es verdad. Claro, yo siempre aconsejo que se notifique con los 9 días. O sea, siempre, ¿eh? La notificación con sus 9 días, perdón, con 9 días. Notificación para evitar lo de los 9 días, ¿vale? No hay ningún problema, pero siempre y cuando te hayas guardado las espaldas conforme a la venta o el derecho de tanteo y retracto de los otros o la compra de los herederos. A mí me pasó hace bastante poco en una venta de un proindiviso y era también una finca, tenía un piso, tenía un garaje, tenían varias cosas, ¿no? Y esta persona tenía un problema vaya, impresionante con su hermano. Su hermano y su madre, bueno, exagerado, ¿no? Estaban fatal. Y al final, yo en vez de comprarlo, prácticamente le ayudé a que solucionara. A que solucionaran, claro. Al final ellos, al ver que entra alguien de fuera, ¿no? Efectivamente, al Es ver una que manera entra de alguien de hacerle fuera, que ya negociar. no es el hermano problemático, la oveja aquí que tenemos descarriada, ¿no?, que está dando problemas, la que está machacando, sino que entra alguien que además está preparado y que posiblemente sepa cómo llevarnos a juicio y obligarnos a la venta. Claro. Pues obviamente vamos a tomar una decisión, ¿no? Al final es ayudar a que lo que está atascado y no se puede solucionar ni se puede aliviar, se pueda hacer de manera fácil y sencilla. Si no se puede, pues entrarías en la compra y terminarías ejecutando lo que el hermano iba a hacer. O sea, vas a hacer lo mismo que tenías que hacer. O sea, que no estás cambiando nada. Pero es verdad que las ganancias que hay son bastante altas. Hay que tener paciencia porque el tiempo de los juzgados ya conocemos cómo son, pero los importes de las compras de los proindivisos son muy pequeños, entonces te compensa. Pues te compensa siempre. Para mí ha quedado muy claro. Gracias por la explicación, Jorge. No. Interesante también esa forma de invertir. Hay también la compra. Está también la compra de derechos hereditarios, que es diferente, ¿vale? En los derechos hereditarios, o sea, antes de que la gente herede, una vez que heredan, pero no se adjudican el inmueble, lo que sea, tienen un derecho sobre la herencia, ¿no? Todavía no se han adjudicado el bien o lo que sea, tú puedes comprar ese derecho hereditario. Pero entonces a los otros herederos tienes también que comunicárselo y tienen un mes de plazo también y tienen un mes de derecho y tanteo y retracto, ¿vale? Entonces ahí hay otra ley del Código Civil que lo examina, pero la puedes comprar también. Muy bien. Pues qué interesante, Jorge. Pues hablando de estrategias, Jorge, tú que has tenido la oportunidad de moverte un poquito en diferentes tipos de estrategia de inversión inmobiliaria. Estábamos viendo, aparte de lo que tienes de la formación, el evento Win Always, tienes que buscas oportunidades de inversión, negociaciones, tal cual nos has demostrado ahora con esta explicación, subastas. Si pudieras elegir de todas estas diferentes maneras de invertir en inmobiliaria, ¿cuál nos dirías, chicas, si pudiera elegir la que quiero recibir todos los días y la que siempre quiero de este tipo, sería este tipo específico de estrategia de inversión? ¿Cuál sería? Bueno, te la has preparado, esta pregunta te la has preparado, ¿eh? Las que más rendimiento dan, si te refieres a eso, para mí son las secciones de los compromisos, ¿no? Cuando podemos reservar algo, realizar
unas mejoras sobre el inmueble, bien con un homestaging, con una reforma, con pequeños detalles, y poder traspasar después el contrato sin tener que elevar a público la compraventa. Esas son fantásticas, ¿vale? Conllevan más riesgo que posiblemente los proindivisos, eso es así, porque las compras suelen ser más ajustadas, es más complicado encontrar viviendas e inmuebles que tengan margen de negociación bastante amplio para que tú puedas recibir unas ganancias de un 30 o hacia arriba. Se encuentran, nosotros las hacemos continuamente, pero el trabajo es duro y después te genera unas pérdidas de tiempo bastante grandes, ¿no? Los proindivisos, como suele ser una necesidad, que la gente viene a ti a intentar salvar el detalle, pues al final se trata de algún burofax, alguna llamada y poco más, ¿no? Lo demás, digamos, sigue su curso, ¿no? Sigue un ciclo continuo, efectivamente, y no tiene ningún problema, ¿no? Entonces eso va siguiendo sus cursos y demás. Las subastas están muy bien, pero hay que destinarle muchísimo tiempo. O sea, si te dedicas a la subasta, olvídate del resto. Eso es así, ¿eh? Esto se gana mucho también, pero hay que dedicarle mucho tiempo. Tienes que tener además un fondo interesante detrás o inversores interesantes detrás que te apoyen en ella y suele costar un poco más avanzar en ella, ¿no? Pero yo me guiaría primero por la sesión del compromiso. Sería la parte más interesante de todo. Sesiones de compromiso, pues tomamos nota. Pero para simplificarlo para la gente, porque yo sé a lo que te refieres y Ana también, pero para simplificarlo un poquito a la gente que nos está viendo, tú te refieres a, imagínate que tienes enfrente ahora un inversor completamente nuevo y dice, pues mira, ha visto esta entrevista y dice, pues voy a intentar eso. ¿Te refieres, o sea, explícanos exactamente a qué te refieres? Claro, la sesión del compromiso es simplemente cuando reservamos una vivienda, entregamos un dinero de cuenta que conforma las arcas. Sí, nosotros realmente se llama una prima, ¿no? Cuando entregamos un dinero y acordamos una opción de compra en un plazo de tiempo establecido, pero en esas condiciones nos permite que ese mismo contrato sea cedido a un tercero con unas ganancias. ¿Vale? Quiere decir, yo a ti, África, te voy a comprar tu vivienda, te entrego 20.000 euros ahora mismo para la compra de tu vivienda y en el plazo de 6 meses o un año, como quieras, ¿no? Eso lo dejas establecer libremente entre las partes. O 2 años, aquí en Valencia a veces 2 años. 2, 3, incluso más, incluso más. Yo te compro la parte restante que me queda por pagar o se lo cedo a Ana, en este caso. Pues si lo he reservado a 100.000, se lo cedo a Ana en 130.000. Y esos 30.000 puedo quedármelo yo. Obviamente hay que facturarlo a una de las partes, bien como servicios o bien como incremento patrimonial tuyo, para poder dejarlo y que no tenga un incremento patrimonial la parte vendedora, ¿no? Tiene su estructura, hay que saber hacerlo, no es llegar y hacerlo, ¿no? Pero funciona así. Pues funciona así. Es bastante sencillo, no es difícil. El tema está en intentar encontrar las oportunidades. Yo siempre lo digo, ¿no? El problema de las inversiones es ese, ¿no? Pues hay gente que quiera y que esté dispuesto, ¿no?, a vender su propiedad, sí. Sí, efectivamente. Eso es lo fácil, fíjate. A mí, yo creo que muchos inversores nuevos piensan que es difícil encontrar gente que esté dispuesta a aceptar esto, porque hay propietarios que tienen mucha dificultad al vender una vivienda. Por lo menos aquí en Valencia, lo que son bajos comerciales, que tienen la posibilidad de cambio de uso a vivienda, los propietarios suelen estar perdidos porque se estancan en venderlo como bajo comercial. Y como bajo comercial ahora mismo en Valencia, por lo menos en ciertas zonas buenas, es que ya hay demasiados comercios, ese uso ya no es atractivo para los compradores y se estancan en eso. Entonces aparece un inversor que les dice, mira, te doy tanto y lo voy a vender, me das el derecho, lo voy a reformar, lo voy a vender y luego cuando lo venda, de aquí a un año, te llevas el resto. Claro. Y para ellos dicen, vale. Me parece genial. O sea, yo con venderlo, con tal de que no les suponga un riesgo que realmente a ellos no les supone un riesgo, te lo supone a ti como inversor, que más te vale que hayas hecho tus números y sepas de qué estás hablando y que lo puedas vender. Pero a los propietarios les suele parecer, mira, me quitas un problema de encima y si de verdad me lo puedes vender, a veces se ríen y te dicen, pues no sé si lo vas a poder vender por tanto, no sé de qué hablas, yo he intentado. Pero
la facilidad de conseguirles está ahí. Es Ahí bastante creo más, que es lo que bastante más fácil de lo que la gente piensa. Es sí, así, ¿no? Yo pero siempre los lo digo. números es la clave. Lo que dices de asegúrate que tengas ese margen, Claro. no te hayas equivocado y que luego al venderlo acabes Yo tú... siempre digo que no hay más inversores por la parálisis por análisis, ¿no? La gran mayoría de la gente analizarlo, el tiene análisis de los tanto números. miedo que quiere analizar tantas cosas para ver cómo va a funcionar el futuro que tienen ese temor a poder al final realizarlo, ¿no? No se mueven, no tienen esa activación. Y lo importante aquí es activarse, ¿no? Al final no te hace falta... El nicho de mercado, por ejemplo, de los locales, el local, cambio de uso y demás, que es un nicho que está ahora mismo en bastante auge, porque obviamente el sector retailer está bastante mal, entonces hay muchos locales vacíos y ahora va a haber más. Y hay mucho movimiento conforme a esto, ¿no? Ahí puedes hacer grandísimas cosas. Pero también en otros, ¿no? Hay muchas viviendas que no se venden simple y llanamente porque el propietario vive dentro. Esto lo he vivido yo mucho, ¿no? Propietarios que viven dentro y la tienen desastrosa. Tú le das 20.000 euros, se va a otro sitio, alquila una casa, te la deja vacía, te entrega las llaves y te permite a ti poder realizar unos cambios y unas mejoras dentro del inmueble que te hacen sobrevalorar muchísimo la vivienda. Y entonces ganas unos ratios muy interesantes. Entonces, ahí está muy bien. Otro punto que antes de seguir, que me quería acordar, es que cuando hablamos de proindiviso o herencia, o tenemos algo en participación con otras personas y esa persona es comunera también, si esa persona le entra un embargo, que muchas veces no nos damos cuenta, el embargo entra sobre toda la propiedad. Si es verdad que entra sobre su parte del pleno dominio, perdona, o del indiviso que tiene, pero realmente recae y, digamos, tiene una fuerza sobre el resto de los comuneros. Es decir, cuando un embargo entra a uno de los participantes, a un comunero, aunque sea el dueño de la nuda propiedad de un 11,7%, como puede pasar en vuestro caso, si entra un embargo, se anota sobre el total de la finca. Sobre el total de la finca. Es sobre su 11,7% de derecho, efectivamente. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que cuando tú vayas a vender, ese embargo está en toda la finca. Es en un 11,7%, sí, pero realmente afecta a todos los comuneros. Claro. Porque para venderla, el que compre va a decir, oye, que aquí tenéis un embargo, claro, tenéis que eliminarlo. Y si el embargo es mayor que el valor realmente de ese 11,7%, todos los otros comuneros tienen un gran problema. ¿Me explico? Claro. Porque al final el embargo es el que manda. Manda dice, sobre... sí, sí, vamos a venderla, ahora cómo la vendemos. Si el 11,7% del valor de mercado son 1.500 euros, pero nuestro hermano tiene un embargo de 10.000 que nos dice el acreedor que si no los pagamos, que no lo quita. Entonces el comprador dice, pues yo con 10.000 de embargo claro, no lo compro. No lo compro. Entonces esto la gente no lo suele saber. Entonces ahí eso puede pasar. No saber. Eso es importante, ese detalle. Pasa muchísimo. Es importante tenerlo en cuenta. Jorge, yo te oí en una conferencia que te quería preguntar, en la de Alfio Bardola, que dijiste que tú eras capaz de vivir en una vivienda totalmente gratis. Bueno, y eso me llamó mucho la atención. Entonces, ¿podrías contarnos cómo? ¿De qué forma se puede llegar a conseguir eso? ¿Cuál es ese secreto? Cuenta. El secreto es justamente lo que hemos contado antes. Y además no es que solo sea capaz, sino que vivo en esa, ¿no? En la vivienda donde estoy yo ahora mismo es así. Es exactamente así. ¿Es con pago aplazado? ¿Es con el compromiso? Efectivamente. Yo tengo una opción de compra, ¿vale? Sobre la vivienda a 5 años, como ves que no es tan difícil. Sí, justamente de una separación, de un divorcio bastante complejo, donde nosotros pagamos una cuota, no es que vivamos gratis, pero pagamos una cuota que se quita al 100% del valor del inmueble. Al 100%. Es decir, no tiene un coste sobre mis recursos, porque yo estoy pagando por algo que va a ser mío o que voy a transmitir a un tercero. Entonces, cuando yo lo transmita, porque tengo la cesión del compromiso sobre el contrato, cuando yo lo transmita, recuperaré los 5 años de pagos aplazados, completos, y ganaré dinero. Eso es mi generación de compra, ¿vale? Y eso solamente hay que buscarlo, se encuentra. Pero entonces, cuando acaben esos 5 años, tú tienes claro que venderás seguramente.
¿O no? Lo más probable es que, claro, lo más seguro que sí, Que ¿vale? sí, ¿no? Porque es que el negocio está en eso. Claro, y Es que ahí es donde recuperas está esos la meses de ganancia. alquiler, digamos, ¿no? Más el beneficio de la Efectivamente. venta. ¿Vale? Es Esto muy, muy también se puede potente. hacer ante notario, que hay mucha gente que no lo sabe, ¿vale? Ante notario se Y, puede hacer. y también se puede elevar a público en realidad, ¿sabes? Sí, 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 sí. La opción de compra se puede hacer Para la ante tranquilidad del notario y elevar propietario. a público y además sales en el registro de la propiedad como Sí, sí, optante, se llama optante, ¿no? claro. La persona que lo hace. Y entonces tú vives muy tranquilo de esa manera porque no te has Sí, tenido que hipotecar, no has tenido que incurrir Claro. en gastos de entrada, ni el 20 ni el 30, y sí. puedes vivir en casas bastante interesantes. Nosotros tenemos casi 250 metros de casa y 700 de parcela con piscina y todo. Y a lo mejor, si me hubiera tenido que hipotecar para poder hacerlo, los costes hubieran sido brutales, O más tipo de alquilar, interés, más tal. Entonces, ya estás pagando por algo en vez de regalarlo, sería el alquiler, lo estás regalando, es un coste, lo literalmente. estás invirtiendo, es una cuenta de ahorro muy rentable. Muy bueno, muy Exacto. bueno. Ese es mi favorito también. Qué bueno que has dicho que sea tu favorito. Pues, Jorge, queríamos saber qué opinas de la situación actual del sector. Muchos inversores están nerviosos, algunos están un poco paralizados por miedo, no saben qué hacer. Nos encontramos con muchos que tienen dinero para invertir, pero ahora se quedan con esa incertidumbre y no saben, ¿sabes? No saben qué hacer. Pero, ¿cuál es tu Bueno, opinión? hicimos el otro día un webinar justamente de esto, ¿no? Con una empresa con la que yo colaboro bastante. Y hablábamos un poco de este tema. Y yo decía que obviamente cambios siempre va a haber, pero también los había antes. Ya estábamos viviendo en un mercado cíclico, hay alcistas, bajistas, después hay microeconomías y macroeconomías. No toda la península se va a resfriar de lo mismo. Lo que suceda en Valencia no va a suceder en Málaga o en Madrid. Algunas se parecerán más, pero no va a parecer lo mismo que en Cuenca, que en una ciudad como Las Palmas o demás, ¿no? Entonces, hay que diferenciar mucho, hay que hacer un estudio muy exhaustivo donde estamos entrando, pero siempre se ha debido hacer. Sin embargo, yo que tengo datos bastante interesantes y ya hemos pasado la primera fase, la primera semana de la primera fase, te puedo decir que el mercado se está reactivando bastante bien. O sea, la gente ha salido a la calle a reactivarse. Ha habido Claro, una inactividad, un paréntesis, un parón, pero que no ha sido un fin, sino ha sido ahora un realce. Y yo tengo compañeros también a los que damos consultoría y demás, que están teniendo una semana excelente, ¿no? sí, Tanto sí. en inversiones como en intermediaciones, compras inmobiliarias y demás, ¿no? Entonces, me parece que estamos más asustados de lo que realmente es. Y los bancos además están apoyando, van a seguir apoyando el crecimiento económico y el consumo. Entonces vamos a tener dentro de un muy poco tiempo más facilidades para endeudarnos y para comprar cosas de una manera más sencilla. Habrá que esperar 2 o 3 meses para ver más oportunidades, pero van a estar, hay que estar muy atentos y reactivarse ya. Muy bien. Y Jorge, aunque sabemos que tu zona principal es Málaga, ¿también invertís en Valencia? Sí, Valencia también, También. tenemos Barcelona, Madrid, son las plazas más bonitas de momento, ¿no? Alguna que otra cosa por ahí suelta, pero realmente donde haya rentabilidad, donde haya margen y me sienta cómodo, o sea, que tenga a alguien formado que sea capaz de transmitirme. Ahora estoy con Tenerife, por ejemplo, donde tengo ahí un alumno que está funcionando muy bien, con la compra de deuda, de créditos. Y obviamente, pues si está bien formado y sabe asesorarme bien y hace todo lo que a mí me interesa y los plazos que a mí me gustan y demás para todo, pues me da igual el sitio exactamente lo que sea. Lo que no me gusta es recibir inversiones mal estructuradas, de desconocido en cualquier parte de Ah. España, ni cosas mágicas. ¿Algo más que quieras añadir, Jorge? ¿Alguna que se te Bueno, ocurra? no, sobre el tema del mercado, yo creo que es un momento ideal para refrescar un poco todo, porque creo que hay que innovar también en ese sentido. Para innovar primero hay que hacer lo básico, o sea, sentirse seguro en lo básico. Es muy bien que vosotras hayáis estado ya con los flips y demás, porque ahí es una buena forma de lanzarse a cosas más importantes. Y si te quieres que os deje ahí un pequeño eh, tips sobre el futuro más inmediato y dónde podéis ganar algo de dinero,
creo que va a ir muy ligado a las compras en cuentas de participaciones y colaborativas, donde no arriesgas tanto. Si te enfrentas tú solo a una inversión, se gana menos, pero se arriesga mucho menos también y puedes, con pocos ingresos puedes entrar en varias participaciones, ¿no? Se ha intentado con varias plataformas online, pero yo creo que de manera un poco más privada, pequeña y controlada, se puede hacer bastante bien con un equipo que realmente esté comprometido, ¿no? Gente que aporte buenas inversiones, ¿no? Al final, para invertir no es tan importante el dinero, porque el dinero llega cuando salen oportunidades interesantes. Una oportunidad. Y hay que estar centrado en eso, ¿no? Y nuevos negocios dentro de como los espacios de coworking y demás se irán abriendo, o sea, se van a hacer un buen nicho de mercado, ¿vale? Los co-living y los coworking. Sobre todo después de haber estado confinados tanto tiempo y si, obviamente, esta epidemia no se convierte en una rutina y llega la vacuna lo antes posible, ¿no? Vamos a necesitar más que nunca colaborar entre todos nosotros para poder relanzar nuestros negocios, el tema de los networking va a funcionar muy bien, por ahí van las líneas. Yo creo que va a ser el gran futuro de toda esta pandemia, pues saldremos gracias a reforzado, gracias a esas cosas, ¿no? Colaborar y colaborar. Colaborar, muy bien, muy bonita la palabra. Pues muchísimas gracias, Jorge. Dejaremos con vuestro permiso abajo vuestras redes sociales para que la gente que nos está viendo sepa dónde contactar con vosotros, ¿vale? Estupendo, muy bien. Pues África, Ana, un saludo enorme. Muchas gracias. Os hablamos cuando queráis, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Chao. Chao, Adiós, saludo. Jorge.